Mejor que nos cuente. Ella viene con su abogado, Norma Ovelar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, y su abogado Francisco Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Equipo. Norma, cuénteme todo. Bueno, voy a empezar al principio Sí. para que todos me entiendan. En el 2008 viajé a España. Sí. En principio tenía una enfermedad, entonces tuve la posibilidad de hacer un tratamiento allí. Entonces, para no dejar a mi niña sin nada, sin ningún papel y nada, a mi madre, en esa ocasión mi hermana vivía con mi mamá, le hice la guarda para que se quedara con mi hermana, ¿verdad? Porque yo no sabía si el tratamiento iba a ser bueno, cosas así. 2008. 2008. ¿Cuánto tiempo tenía tu hija? 2 años y 1 mes. Bien. Bueno, tuve suerte, seguí el tratamiento ahí, conseguí trabajo y empecé a trabajar. Y otra cosa muy importante, mi mamá se quedó con mi hija a cargo, o sea que en la casa. Sí. Mi mamá trabajaba fuera de la casa. Sí. Y desde que yo empecé a trabajar, mandaba dinero Claro. para que mamá también se quedara en la casa y estar las dos juntas. Bien. Bueno, en principio, en todo momento quise llevar a mi hija. 2 años después, mi hermana se casó y se tuvo que ir de la casa a vivir con su marido. Claro. Vivimos en un barrio, pero mi hermana, digamos que vive en el centro del barrio. Entonces, mi niña se quedó con la abuela. Con la abuela. Ahí ya tenía 4. Sí. Volví cuando ella cumplió los 7 años, sería 2012, sí, vine. En esta ocasión no pude llevarla, porque no tenía una estabilidad, digamos, allí de mi primera residencia. No tenía una casa todavía, no le pude llevar. Pero siempre quise llevarla porque para una mejor oportunidad y estar con su mamá. ¿Y nunca perdió contacto y vínculo contigo? Nunca. Hablaba con ella, mi mamá y ella todo el tiempo, videollamadas, cosas así. Más adelante, en la segunda vuelta, ya quise llevar a mi hija. A ella tenía problemas. Ahí empezó ya. Mi hermana no me quiso dar el permiso, no quiso firmarme los papeles, la guarda provisional que yo le dejé. Según ella, tenía que venir yo a quedarme aquí, a Paraguay, aquí en Paraguay. Lamboriajuna, Boriajupamaboy era su dicho. Pero ¿qué pasa? Yo ahí con mi tratamiento, el trabajo, yo acá difícilmente iba a hacer las dos cosas a la vez. No, siempre es más fácil, lamentablemente afuera. Sí, tuve suerte, trabajo bien, todas esas cosas, pero cada día era más difícil estar sin ella. Extrañabas a tu hija. Sí, y ver la posibilidad que ella podía tener, porque como mamá queremos que tenga lo mejor. Que tenga lo mejor, que estudie. Yo soy muy soñadora. Entonces yo eso quería implementar también aquí, pero se me fue imposible. Por ejemplo, que estudie ballet. No había forma porque no tenía quien llevarla. Pero claro, la abuela no puede ir Y ella con su marido, ella hacía su vida. La que se quedaba y quien se encargaba de mi hija era mi mamá. Seguro. Sí, le agradezco muchísimo por eso. Y ahí empezó el problema, cada vez que yo mencionaba que quería llevar, ahí empezó... Pero bueno, no es mayor ya tu hija, mayor. Tiene de edad. 16 años, pero eso estamos hablando de 2015 más o menos. Mi hermana tuvo un pequeño problema. Mi hermana no puede tener hijos. Y ahí se me complicó más. Claro, está re encariñada con tu hija. Sí. ¿Y tu hija con ella? Mi hija con ella no. Porque nunca quiso estar con ella. Ella quiere estar con su abuela, pero no en la casa en la otra casa con su tía. ¿Y No. se quiere ir contigo también? Al principio decía sí, pero lo que pasa es que está con el dicho de la abuela y del otro lado la tía. Le hacen tener miedo de su madre. Pero también está en la edad de la adolescencia, ya debe tener arraigada aquí sus amiguitos, Sí. toda su vida está acá Sí. también, ¿verdad? Sí, es sí. difícil la situación. Es difícil. Pasando después, en el 2020, yo tenía preparado venir porque era sus 15 años. Pero sucedió algo antes. Su cumpleaños, diciembre, y en septiembre, octubre más o menos, ella manifestó un cambio. Empezó a tener miedo, se arrodillaba mucho, pedía perdón, se santiguaba. ¿Qué pasó?
eso quiero saber y estoy pidiendo a gritos qué le pasó a mi hija en septiembre, octubre del 2020. Algo vos decís que le pasó que la hizo cambiar de actitud. Sí. Y ella se siente culpable de algo. Sí, ella se santiguaba cada rato, se arrodillaba, pedía perdón cada rato. Eso me manifestaba mis hermanas, mi mamá. Tu mamá no sabe nada. Sí, sabe de eso. Me contaban. Sí. La profesora en ese momento de su institución también sabía del tema. ¿Qué pasa? Yo buscaba la ayuda de una psicóloga. Contraté a una psicóloga en el sitio. Sí. ¿Puedo decir el nombre? No. Si es privado, no, por favor. Bueno, entonces ella tuvo tratamiento psicológico. Y cada vez que ella tenía su terapia, yo hacía videollamadas con ella, porque era la única forma de yo verla a mi hija. Sí. Porque en otro caso, yo no tenía ese acceso directo a mi hija, me privaban directamente de hablar libremente con De ella. hacer la videollamada porque siempre hay alguien a su lado. Siempre, llamadas telefónicas también. Nunca podía yo hablar libremente con ella. Le tuve que mandar un teléfono, porque yo quería privacidad con mi hija, cosa que nunca tuve. Norma, y con la terapia a la que finalmente se somete tu hija, Sí. ¿se pudo saber algo de qué es lo que le pasaba a ella? Yo hablaba con la psicóloga después de la terapia y ella mencionó que la niña sufría de insomnio, que tenía mucho miedo, celos de su abuela, por la presencia de un vecino que tenía una relación de amistad con su abuela, que a ella le desagradaba mucho. Ese vecino tenía una amistad con la abuela y a Sí. ella eso le hacía mal. Sí, Qué raro. a ella no se le podía hablar, nadie podía llegar en casa en ese momento, ni en el colegio nadie le podía hablar. Y de esta situación de que ella se arrodillaba, pedía perdón. ¿Perdón de qué? ¿Por Sí, qué? claro. ¿Cómo era la situación? Esa es la que ella pedía perdón. ¿A quién? ¿Y qué dijo también la psicóloga al respecto? Bueno, entonces la psicóloga en ese momento nos comentó a mí, a la guardadora y a la abuela ese tema. La psicóloga quería que la nena saliera de la casa, que le llevara en otro sitio. Le comentó, A su hija, señora Norma, no le hicieron nada. no sé, esa prueba quiero yo. Esto es lo que estoy pidiendo yo a gritos y se me cierra todo. Yo pienso en ese vecino, que ella a Claro, lo pero mejor... igual la eso. psicóloga, vos mencionás que le dijo a tu mamá Sí, lo del vecino. Sí. ¿Y qué dice tu mamá al respecto? bueno, de ese tema nadie quiere hablar. Claro, pero me imagino que hubo una situación en la que la psicóloga le informa a tu mamá, vos tenés una Sí. relación que a la nena le está molestando. Lo No sé que qué dijo al pasa respecto. que cuando le comentaron, cuando la psicóloga comentó esto con la tía y con la abuela, la menor ya no quiso volver a la psicóloga con la tía. Entonces yo tuve que pedir a otra persona, a mi sobrina, que le acompañara a la psicóloga. Ahí se destapó otra cosa. Ahí se destapó que en vez de seguir a la psicóloga, le llevaran a médicos empíricos en donde le hacían rituales como, por ejemplo, quemar carbón con sal gruesa y humear por la cara y después poner aloe vera. Cosas así me pedía mi sobrina a gritos que esa cosa a mi hija no le gustaba y que por favor parara esto la abuela y la tía, Bueno. que no le llevara más en ese Terrible sitio. todo lo que está contando esta señora, ¿verdad? Sí, sin ninguna respuesta, ¿verdad? Porque vos decís, Norma, que querés saber qué es lo que le pasó a tu hija. Sí. ¿Tenés alguna versión? ¿Alguien te dijo algo de lo que pudo haber pasado? Ahora que vos ya estás Sí. acá y que viniste. De ese tema nadie quiere hablar, supuestamente culpa de la pandemia. Bueno, El nadie quiere encierro. hablar, pero alguien tiene que hablar. porque Alguien estamos hablando tiene todo que entre gente saber grande. porque tenemos pruebas. Yo tengo el expediente que me dio la psicóloga en ese momento, ya presenté en todos los sitios, se me cierran todas las puertas. ¿Pero por qué se le cierran las puertas? Por ejemplo, yo cuando, desde el 2020 sufro más de este tema, porque es una pregunta que te haces todo el tiempo y nadie quiere hablar, quiere hablar de este tema. Vos la notás muy cambiada, tu hija. ¿Cuándo llegaste? El 8 de julio. Ella se fue a recibirme en el aeropuerto, yo la noté muy feliz. Como mamá sentimos cuando algo es bueno Sí. y cuando algo no es así.
Bueno, antes de que yo llegara, bueno, voy a volver atrás para terminar de ser la psicóloga. Una de mis sobrinas me pedía a gritos que sacara a la nena de ahí. Hasta decía, ya quiero tener yo mi propia casa para poder sacar a la nena de esa casa, porque le están haciendo mal. ¿Qué pasa esa sobrina? Bueno, llego yo el 8 y antes de mi llegada ya todo estaba programado. Por ejemplo. Por ejemplo, la salida querían ponerme como para no sacarle a la nena del país. O sea, ellos pensaron que yo le iba a raptar a mi hija. No, yo lo que quería era venir, descansar un tiempo, disfrutar de ella, tratar de hacerle la documentación, otro problema, hacerle la documentación aquí en Paraguay, la cédula, digamos, y tratar de llevarme. La nena no se quiere ir, pero ¿cómo yo voy a querer dejar a la nena en el mismo sitio? Imposible. Ella te recrimina que la dejaste mucho tiempo, que te fuiste. Ella no habla mucho conmigo de ese tema, porque en todo momento, yo llegué el 8, yo siempre estando en España, siempre videollamadas, felices las dos con mi mamá, sonrientes siempre, sin ningún problema. Llego acá el 8, fue un viernes, el lunes yo tenía reunión familiar en mi casa. ¿De qué trataba eso? De que la menor supuestamente no quería irse y que la tía se fue a poner como un toque ahí en la Defensoría de la Niñez para que yo no saque a la nena fuera de su voluntad. Y otra cosa, dice muchas veces mi hermana que ella tiene que cumplir una promesa que le hizo a su sobrina. ¿Qué promesa es? No lo sé. Hay demasiadas, no sé, incógnitas dentro de Muchísimas. todo, pero yo le quería preguntar legalmente al abogado Francisco Caballero. La señora Norma le cede un poder a Alicia Ovelar, ¿verdad?, en el año 2008. Sí, así fue. Sin fecha de vencimiento. Al venir ella, quiere Debería revocar, revocarse, sí, digamos. debería revocarle la guarda ¿Y por qué provisoria, no la sí. puede revocar, abogado? Lo que pasa en ese sentido es que ella se opone, la guardadora se opone para que devolverle a la menor que lo que por derecho natural le pertenecía tanto a la menor y a la madre, que es vivir juntos, porque eso es lo que nosotros buscamos de un principio. Correcto, pero ella se opone, yo creo, más que tiene un sentido patrimonial, porque la madre siempre le mandó dinero suficiente, aproximadamente. se le corta la gallina de los huevos de oro si la nena se va ya. 2 millones aproximadamente le mandaba mensualmente la madre, pero no solamente contenta con eso, como ella tenía la guarda provisoria, le demanda también por asistencia alimenticia al progenitor y está cobrando Estoy por también preguntar eso. ¿Qué pasó del padre de esta Sí, niña? el progenitor. Pero Pero al papá apareció todo este tiempo. ¿Qué pasa de él? Sí, él me apoya en este sentido, simplemente que no vino porque trabajan. Pero él estuvo, ustedes están separados. Yo no casada no estoy. Bueno, pero Sí, ya separada, no tiene sí. relación No, con no, él. no. ¿Y él la visitó todos estos años a la niña? Los primeros años sí, pero tengo que mencionar algo. Él, por ejemplo, mi hermana le presionaba a que no me firmara los papeles, que no se acercara a la nena. sí, justamente con ese tema de que él, al existir una demanda de asistencia, que él cumplió así irregularmente, pero la cumplió también. Entonces, como al dejar de cumplir esa asistencia alimenticia, ni corta ni perezosa, la guardadora le denuncia en la fiscalía por incumplimiento al progenitor para que éste cumpla, independientemente de la cantidad de dinero que le mandaba la madre, para que también pueda ella... Entonces había agarrarse dinero de eso. parte del papá y de la mamá. También, de ambos. Pero otra cosa que llama la atención es que ellos dicen, ¿verdad?, que le devolvería la guarda o que la menor decida cuando ella tenga la mayoría de edad, como tiene 16. Pero justamente ahí se nota mucho, ¿verdad?, de que ella va a estar percibiendo todavía dinero de la madre y del progenitor hasta que la menor cumpla. ¿Y después qué? Es la pregunta. Lo que hay que hacer acá, digo yo, Norma, desde este humilde lugar, ¿verdad?, la televisión, y nosotros que estamos escuchando una historia que ni la conocemos de fondo, es crear de vuelta vos ese vínculo con tu hija y esa confianza. Lo que Porque la pasa es, nena Pelusa, está que el día a día ellos con una... evitan de todas las formas que ellos puedan relacionarse. Incluso la madre se fue ya en estos tiempos
hablar con la directora, tratando de relacionarse con la menor. La menor dentro de sus audiencias dice que no tiene ningún problema para relacionarse con la madre. Pero ¿qué dice la directora del colegio en donde ella asiste? Que no se le acerque la madre a la menor para evitar algo como una presión. Pero, No se acerca. La directora no puede hacer eso. Eso fue lo que le recomendó a la madre, no te acercas a tu hija para que no se sienta la directora presionada. no puede hacer eso. Vos nunca... Se metieron en todo, Pelusa. En todo. Ahora, Norma, es Porque mucho... esta Espera, tía guardadora, discúlpame, Pelusa, esta tía guardadora, para explicar nomás, es docente de un colegio. Y la directora, entonces, también le protege a su docente. Sí, entiendo. Ahora, Norma, hay que también entender que son muchos años. Sí. Aunque vos la llames, haga estas llamadas virtuales, le envíe cositas, la convivencia es otra cosa. Y nosotros no podemos saber cuál es la convivencia real del día a día, minuto a minuto, las conversaciones con su abuela y con su tía. Es muy difícil, por eso es importante que vos hagas lo posible, lo imposible, por estar a solas con ella, por almorzar, salir a tomar un helado. Perdón, y ahora que, hablando de convivencia, desde julio hasta ahora, Sí. ¿no estás viviendo con ella? Justamente en esa reunión familiar, ya mi hermana ya me da la notificación para la Defensoría de la Niñez y empezó ella a decir cosas. Entonces mi hija tuvo que quedarse con sus primitos, ¿no? En ese momento, claro, al volver para declarar el jueves siguiente, yo le tuve que mandar de vuelta y lastimosamente yo quería evitar todos los problemas, no quería que ella escuche nuestros problemas, entonces quería que ella estuviese fuera de estar con sus primos, disfrutar de las vacaciones más o menos. ¿Qué pasa? Que una madrugada mi sobrina me llama para que venga rápido a buscarle a mi hija o que esté con mi hija, porque la tía guardadora le mandaba audios que era una cosa que era para desesperarse, no sabía a quién le iba a pasar algo. Cosa, por ejemplo, de que si le pasa algo a mí le iba a hacer, que le va a hacer, si le pasa algo que va a ser su culpa, que le hagan feliz a la nena, que ella ya sufrió un calvario, que le haga feliz a la nena. Cosas desesperantes. Entonces tuve que salir yo de madrugada a venir a estar con ella. ¿Qué encontraste cuando llegaste junto a ella? A una niña, a mi hija. Un día fue un poquito rechazada, pero los siguientes días no. ¿Vos sentís que ahora son 3 meses, 2 meses? Estuve 2 semanas con ella, como madre e hija, salimos, compartimos, dormíamos juntas, sin ningún problema. Pasa que yo tenía que devolverle para el colegio. Al devolverle a la casa de la abuela... Todo retrocedió. Todo retrocedió. Tenemos mensajes de que la tía le mandaba a ella. El día de la declaración, una de sus tías le manda a decir, ¿quieres saber tu tía si te animas a ir a declarar y decir que no te querés ir con tu mamá? Pero eso es inducir ya, ¿verdad? Otra cosa. A esta edad no se hace cámara GESEL a los 16 Eso años. pido yo y no se me hace. Sí, se podría eventualmente, Pelusa, pero dentro del proceso judicial, nosotros ofrecimos otros medios de pruebas, pero nosotros formulamos denuncia en la Fiscalía por coacción, porque uno de los mensajes que tenía con la guardadora le decía borra todos los mensajes que nosotros tenemos juntos. O sea, ¿por qué le dice la guardadora que borre mensajes entre ellos si es que no había nada que ocultar? Entonces nosotros formulamos denuncia en la Fiscalía de la ciudad y nosotros pedimos que se le llame a ellos para que puedan declarar y la psicóloga, pero sale todo que para la psicóloga está perfectamente en la menor. Entonces nosotros quiere que nosotros formulemos denuncia por coacción, pero nosotros no sabemos si ese hecho ocurrió. Justamente eso es lo que queremos averiguar, hasta qué punto ella pudo o no en el 2020, porque la menor actualmente cuando su madre le aborda sobre esa situación, le dice eso ya pasó hace mucho tiempo. Pero los del entorno, tanto la guardadora, la abuela, nadie quiere hablar de ese tema. Entonces, bueno, pero acá tiene que haber, aunque tenga abogado la señora Belén, ella tiene que estar la defensoría en el medio, hay mediadores.
que saben salvar y sortear este tipo de situaciones, que son especialistas para hablar entre todas las partes. Y yo creo que la niña tiene que estar con su mamá. No, totalmente. Yo no conozco, la verdad que no. Claro. No sabemos, pero si la señora ya está curada, tenés un buen trabajo Sí. y querés llevarla a un lugar en donde va a tener otro futuro, digamos. Un mejor futuro. Sí, es tanto, Pelusa, que discúlpame, no que te ataje. La señora tiene ciudadanía española. Si hoy le lleva a la menor, le puede dar la ciudadanía española a la menor. Consiguió plazas para España para que ella pueda continuar con los estudios. En el caso de que se nos hubiera revocado la guarda, estando todavía ella dentro de la, digamos, dentro del ciclo escolar aquí en Paraguay, nosotros ofrecimos otro colegio para que ella pueda salir del lugar donde la psicóloga recomendó ya en el 2020 que se le tenga que quitar. Pero al presentarle eso a Fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía dice, no, nosotros tenemos nuestro psicólogo, a nosotros no nos interesa el psicólogo particular. Entonces, cuesta mucho cuando el Ministerio Público o el juzgado le brinde poco interés a lo que ellos juraron defender, que sería en este caso, ¿verdad?, la menor. Y sí, lo que pasa es que es muy difícil sociedad. cuando la menor, que ya tiene 16 años, dice que no Dice se que quiere no, ir. sí, Ahí claro. la cosa no es fácil, porque no tiene 5, 6, 7 añitos, tiene 16. Sí, nosotros pensamos, Pelusa, en ese sentido que ella está siendo Manipulada de inducida, algún manipulada, coaccionada o de alguna forma para que ella vaya a decir eso. Porque los mensajes dicen justamente eso, anda, presentate en el juzgado, cuando te pregunten si vos te querés ir, vas a Sí, decir que sí. vos no querés irte con Por tu madre. supuesto, por Pero supuesto. no solamente eso, ellos no dejan que la menor se relacione en forma independiente con la madre, e incluso con el progenitor. Eso está mal. Sí, porque ellos evitan que ellos hablen solos. Tiene que estar la guardadora o la No, abuela está en todo mal, momento, eso no puede ser. escuchando las conversaciones de ellos. Es la mamá y es el papá, ¿no? Tienen que venir, imagínense, vienen a la televisión porque no pueden resolver un problema Y, entre ellos. ella también en parte debe estar presionada, o sea, es la gente con la que creció, que la Claro. cuidó. Pero claro. Así que si es que por ahí ellos le dicen, nosotros te queremos, no te vayas, o sea, obvio que le va a trabajar. Sí. Eso como se dice, ahora hasta cuándo hay tiempo Sí, para que salga es esto, como porque cuando imagino, que la Norma, que vos abuela tenés que volver va a morirse si ella la deja, porque dice, no, mi abuela se va a quedar sola si yo me voy. Y Sí, todo eso le cosas trabaja, así, pues. claro, sí. Sí. Imagínate que la abuela le diga, yo te crié, yo te di mi Sí. amor y vos te vas con tu mamá y yo me voy a morir y vos no vas a estar a mi lado. No, es muy Ahora, fuerte. abogado, ¿por qué no se puede revocar esa... Estamos nosotros dentro del proceso de revocatoria con el juzgado. Ya tuve que recusarle a una jueza justamente porque en una de las audiencias fijadas no se le notificó al progenitor, él es parte del proceso. Pero y se la supone jueza- que tiene que ser rápido eso, porque para hacer la transferencia, llamémosle así, Sí. es rápido. Tendría Pero que. ¿por qué para... Porque pasaron desrevoca- muchos años, Jorge. Sí. Correcto, Sí. pero 2008, apareció, estamos en 2022. pero apareció la madre. Yo Sí, sé, está la pero madre. no es Vino fácil en así, Jorge, 4 ocasiones, apareció. vino durante ese lapso, no es que nunca vino desapareció también. la madre. Claro. Siempre Sí. venía, o sea que Sí, siempre vino estaba acá. en ¿Y ahora reiteradas cuánto ocasiones. tiempo tienen? Porque Norma, me imagino vos tenés que volver a España en algún Sí, momento. en algún momento, ya mismo. Pero ¿estás dispuesta a quedarte hasta que termine esto? ¿Tenés la posibilidad de Probablemente, quedarte? probablemente. Ah. Realmente Hay lo un que yo mensaje. quiero es sacar a luz qué fue lo que pasó en ese sentido en el 2020 con la menor, pero independientemente a eso hay lastimosamente mentiras de estas docentes con sus pares que son del colegio, en donde ellos manifiestan de que, por ejemplo, esta guardadora se casó con su esposo en el 2010 aproximadamente y que nunca convivió con el esposo. Y que hasta la fecha ella no convive con el esposo, que solamente le ve los sábados y domingos al esposo y que en ese interín ella le deja con la abuela a la menor. Es una cosa irregular. ¿Por qué? Porque ella no puede delegar la guarda a quien ella crea que es apta. En ese caso a una señora de aproximadamente 70 años o más inclusive. Entonces, ellos mienten al decir de que la guardadora siempre vivió con la menor y eso no es cierto. Y son cosas así que queremos destapar nosotros. No, hacen todo lo posible para que la niña no se vaya, eso está Sí. claro, ¿verdad? Y nadie duda que quieran a la niña y que la abuela también, porque yo soy abuela y Dios mío, me muero por mis nietos. Y ella es una hija de abuela, como dice la gente. La abuela, en muchos casos, ya me decía que ella ya no podía cuidar a un adolescente. Me imagino. Que ya no, que ella también quiere vivir. Y en uno de los mensajes quería reiterar, mi hermana le decía, si quieres irte no hay problema, voy a firmar, pero no hay vuelta atrás y te vas a arrepentir Claro. toda la Pero vos vida. Imagínate lo que es decirle día y Sí. noche a una criatura, que Sí. es un adolescente, todo el tiempo lo mismo. Es muy terrible. Una de Bueno, las últimas propuestas sí. que le dio Pelusa, disculpame, a la madre, la guardadora, es que le pague a su abogado
y que entonces le va Ya. a dar la guarda. Sí, Bueno. que ella va a No hay firmar. una opción, como final, no hay una opción de que ella vaya a España, vea el ambiente. Siempre se le ofreció eso, Jorge, que la menor tenga ese relacionamiento con papá y mamá, que es lo natural. Y por otro lado, ¿verdad? Que ella pueda ir a mirar, pero la guardadora se opone tenazmente a eso. No, acá... Porque a ella tiene un interés económico, porque está percibiendo dinero de la madre y del progenitor. Yo no conozco a la abuela, ni a las tías, ni al cuñado de la señora, pero ellos tienen que dejarles un almuerzo juntos, una tarde, un día, 2 días, papá y a mamá, aunque ellos no vivan juntos, y que se relacionen con la niña y que ella conozca de alguna manera, pero de verdad, a sus padres. Sin la cabecita, alguien que le esté hablando aquí de este lado, ¿verdad? Es una pena. Este es el caso de Norma Ovelar y de Francisco Caballero, su abogado. La señora quiere darle otro futuro a su hija, lo está intentando hace años y hoy, 2022, tiene que venir a un programa de televisión.